Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse. Una sensación extraña se apodera de ti, como si una sombra pasara por detrás de tu conciencia. No hay una lógica clara, no hay una causa física, pero sientes. Algo te toca desde dentro. Es una especie de eco que no pertenece a este presente, una voz que susurra desde un rincón que no puedes ver, pero que reconoces. Es como si alguien te estuviera llamando, alguien que fuiste tú. Desde que somos pequeños nos enseñan a ignorar lo inexplicable. Nos dicen que los sueños son solo sueños, que las casualidades no tienen sentido, que los déjà vu son errores del cerebro. Pero hay cosas que no se pueden enterrar bajo teorías científicas. Hay sensaciones que simplemente se niegan a morir. Un niño que teme el fuego aunque nunca se haya quemado. Una mujer que llora al oír una lengua extranjera que nunca estudió. Un hombre que sueña cada noche con una guerra que jamás vivió. ¿Y si nada de eso fuera al azar? Antes de continuar, dime, ¿crees en la reencarnación? ¿Crees que has vivido otras vidas? ¿Tienes recuerdos de otras vidas? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Muchas culturas antiguas ya sabían lo que la ciencia moderna apenas empieza a explorar. Para los hindúes, por ejemplo, el alma es eterna y atraviesa ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, conocidos como samsara. En el budismo, cada acción, cada pensamiento, cada intención, deja una huella en la conciencia, llamada karma, que se arrastra a través de múltiples vidas. Pero es en el espiritismo donde encontramos una codificación más profunda de estos conceptos. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, afirma que el espíritu es inmortal y necesita muchas vidas para perfeccionarse. Cada existencia es una etapa, un capítulo, una página de un libro infinito que es tu historia espiritual. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has sentido que este mundo no es suficiente para explicarte? ¿Alguna vez miraste al cielo y sentiste que estabas esperando algo o alguien? ¿Has sentido que no perteneces del todo a tu propia vida? Es posible que estés recordando, no con la mente racional, sino con algo más profundo, con tu alma. Existen relatos perturbadores que no pueden ignorarse. En Turquía, un niño de 3 años afirmaba con insistencia haber sido asesinado en una vida pasada. Describió el lugar exacto donde fue enterrado y el arma con la que lo mataron. Guiaron al niño hasta una aldea cercana y, efectivamente, hallaron un esqueleto, enterrado y un hacha oxidada. El niño señaló al asesino, que vivía allí aún. ¿Cómo puede alguien tan pequeño saber algo tan preciso, tan aterrador? Y si tú también has tenido vislumbres así, pero los has olvidado, reprimido, ignorado. Lo más inquietante de todo, esto no es que hayamos vivido antes. Es que tal vez, en el fondo, nunca lo olvidamos por completo. Tal vez lo que llamamos intuición, corazonada o miedo irracional, no son más que fragmentos de una existencia anterior intentando aflorar, como el aroma de una flor que no ves, pero que te transporta a un lugar conocido, como una melodía antigua que te hace llorar sin entender por qué. En la psicología moderna, especialmente en el enfoque junguiano, existe la idea del inconsciente colectivo. Carl Jung hablaba de arquetipos que habitan en todos nosotros, memorias universales de la humanidad. Pero, ¿y si esos arquetipos no fueran solo símbolos compartidos? ¿Y si fueran memorias personales que tu alma arrastra vida tras vida? Jung mismo afirmó que había sueños que no podían explicarse desde la vida actual del soñador, que contenían símbolos de culturas que nunca había estudiado. Para él, el alma tenía una historia mucho más larga que la simple biografía del cuerpo. Algunos científicos han intentado explorar este misterio. El Dr. Jim Tucker, sucesor de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, continúa investigando casos de niños que parecen recordar vidas pasadas. Uno de los casos más impactantes es el de James Leininger,
un niño estadounidense que desde los 2 años tenía pesadillas recurrentes con aviones en llamas y gritos de soldados. Dibujaba aviones de guerra con una precisión sorprendente. Con el tiempo, identificaron que James describía detalles exactos de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, James Houston Jr., cuya misión terminó exactamente como el niño describía. ¿Qué explica eso? Pero más allá de los casos documentados, hay un campo aún más misterioso: tus propias sensaciones. Aquello que sientes y no puedes nombrar, esa nostalgia por algo que no viviste, ese terror por algo que nunca ocurrió, al menos no en esta vida. El alma, dicen, es como una piedra lanzada en un lago. Cada vida es una onda que se expande, pero el origen está más atrás, más profundo, más silencioso. ¿Te has preguntado por qué te atrae tanto cierta época histórica? ¿Por qué sueñas con una ciudad en la que nunca estuviste? ¿Por qué algunas personas despiertan en ti emociones tan intensas sin explicación racional? Estas pueden ser llamadas advertencias, señales. Tu alma, en su sabiduría antigua, intenta hablarte, pero no con palabras, sino con símbolos, emociones, sensaciones, porque si recordaras todo de golpe, perderías la razón. Por eso llega, en oleadas, en sombras, en intuiciones que parecen errores, pero no lo son. Estás aquí, ahora, en esta vida, porque todavía tienes algo que aprender, algo que sanar. Pero quien eres hoy no nació de la nada. Eres el resultado de cientos, tal vez miles de decisiones que tomaste en existencias anteriores. Y lo que no sanaste vuelve. Lo que no enfrentaste regresa. No por castigo, sino por amor. El universo, el tiempo, la vida, no olvidan. Esperan. Y cuando estás listo, te recuerdan. Y tú, sin darte cuenta, tal vez ya has comenzado a recordar. Memorias que no mueren. Las marcas invisibles. No todo lo que vivimos se borra con la muerte. Hay heridas que no cicatrizan con el paso del tiempo, porque el tiempo del alma no se mide en años, sino en experiencias. A veces llevamos en el corazón un dolor que no sabemos explicar, un miedo que no se justifica con lo vivido, una tristeza que no tiene origen aparente. Son sombras que nos siguen en silencio, recuerdos que no están en la mente, pero sí en el espíritu. Marcas invisibles, de otras vidas, cicatrices de lo que fuimos, de lo que hicimos o de lo que nos hicieron. Las memorias del alma no siempre vienen como imágenes claras. A menudo se manifiestan como sensaciones que nos acompañan desde niños. Hay personas que sienten repulsión al agua sin haber tenido un accidente. Otras que no soportan el encierro, como si hubieran sido prisioneras. Hay quienes tienen un talento inexplicable, tocan un instrumento sin haber estudiado, hablan una lengua con fluidez sin haberla aprendido. ¿Cómo explicar eso desde la lógica limitada de una sola vida? Los antiguos egipcios creían que el alma estaba compuesta por varias partes y que una de ellas, el Ka, retenía la memoria espiritual. Para ellos, al morir, esta parte del alma llevaba consigo las vivencias, los errores y los vínculos que en futuras reencarnaciones influirían en la nueva existencia. En la tradición tibetana, el bardo es el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, y en ese tránsito, la conciencia revisa cada instante de su vida anterior, no como una película, sino sintiendo en carne propia cada emoción que provocó en otros. De ese modo, las emociones más intensas, los traumas, los amores no resueltos, quedan grabados profundamente en el ser espiritual, y lo acompañan, vida tras vida. Imagina a una mujer que desde su adolescencia siente una fobia intensa a los cuchillos. Nunca ha sido herida, jamás sufrió violencia doméstica, pero cada vez que ve una hoja afilada, su cuerpo reacciona con sudor frío, con palpitaciones, con terror. Luego, en una regresión, descubre que en una vida pasada fue traicionada por alguien cercano que la apuñaló por la espalda. Fue una alucinación, o el cuerpo recordaba lo que la mente ya había olvidado. La ciencia convencional aún duda de estas afirmaciones, pero algunos investigadores se atreven a mirar más allá. Brian Weiss, psiquiatra de renombre,
relató. En su libro Muchas vidas, muchos maestros el caso de Catherine, una paciente que sufría de ansiedades y fobias inexplicables. Bajo hipnosis empezó a relatar vidas anteriores con una coherencia y detalle asombrosos. Después de revivir ciertas muertes traumáticas, sus síntomas desaparecieron. Weiss, inicialmente escéptico, quedó profundamente impactado. Lo que había comenzado como una sesión terapéutica se convirtió en un viaje por los siglos, donde cada experiencia del alma dejaba una huella psíquica. Y es que el alma, como un espejo que nunca se rompe, conserva cada imagen, incluso las que preferiríamos no ver. Si fuiste humillado, si fuiste ejecutado injustamente, si perdiste a un hijo, si asesinaste, si fuiste traicionado, todo eso queda vibrando en lo más profundo de tu ser, y esa vibración, como una cuerda tensa, puede resonar en tu vida actual, de formas inesperadas. Hay personas que sienten una conexión inmediata con ciertos lugares, como si ya los conocieran. Caminan por una ciudad extranjera y se orientan con naturalidad, o sienten una emoción inexplicable al entrar en una iglesia antigua, o un castillo, o un campo de batalla. Hay quienes lloran frente a una obra de arte sin comprender por qué. Tal vez no es la primera vez que están allí. Tal vez sus pasos en otra vida ya cruzaron esos caminos. Son recuerdos impresos en la energía del alma, invisibles para el ojo físico, pero indelebles en el espíritu. La medicina del alma, en muchas culturas indígenas, reconoce esas marcas. Los chamanes de América Latina hablan de memorias ancestrales, que viven en el cuerpo energético de la persona. Ellos sostienen que algunos dolores no se curan con medicamentos, porque no pertenecen al cuerpo físico, sino al espíritu, y para sanar hay que volver al origen. En ceremonias con plantas sagradas como la ayahuasca, muchos han revivido vidas pasadas y han liberado traumas que los atormentaban sin causa aparente. No son experiencias agradables, a veces hay llanto, gritos, visiones aterradoras, pero después, la paz, la comprensión, el alivio de haber entendido de dónde venía ese peso. Y en lo cotidiano también hay rastros, relaciones que parecen condenadas al dolor desde el primer instante, encuentros tan intensos que parecen arrastrar siglos de historia, hijos que parecen conocer a sus padres antes de nacer, personas que al mirarse por primera vez sienten que ya se han amado o que ya se han odiado. Los lazos espirituales no se cortan con la muerte. Las deudas emocionales, los vínculos kármicos, las lecciones no aprendidas, todo eso te sigue, y aunque no lo recuerdes con palabras, lo sabes, lo reconoces con el alma. A veces, esa memoria silenciosa se transforma en enfermedad, dolores, que la medicina no puede explicar, síntomas que aparecen sin causa biológica clara. Louise Hay, autora de Sana tu cuerpo, propuso que muchas enfermedades son el resultado de emociones reprimidas, algunas incluso originadas antes del nacimiento. Y si vamos más allá, ¿cuántas de esas emociones podrían haber nacido en vidas pasadas? ¿Cuántos males crónicos son ecos de castigos antiguos, de remordimientos, de promesas no cumplidas? El alma no olvida. Guarda en su núcleo más profundo cada acto de amor y cada acto de odio. Las marcas invisibles de vidas anteriores te moldean. En el presente, no te definen, pero te condicionan. Son como sombras detrás de ti, que a veces se alargan y se hacen visibles cuando menos lo esperas. En un sueño, en una mirada, en una lágrima que cae sin razón. Y aunque la mente insista en olvidar, el corazón sabe que hay algo más, que esta vida es solo una página de una historia infinita, una historia escrita con tinta de emociones, sellada por el tiempo y marcada por las memorias que no mueren. El dolor del pasado no olvidado, el precio de las elecciones. Hay dolores que no se explican por lo vivido, no tienen fecha ni causa clara, pero sangran como heridas recién abiertas. Te despiertas con el corazón oprimido, como si cargaras una culpa que no sabes de dónde viene. Te sorprendes llorando por decisiones que aún no has tomado. Sientes miedo de perder algo que ni siquiera has tenido.
¿Y si no fueran emociones nacidas en esta vida? ¿Y si fueran fragmentos del alma, llorando por lo que eligió en otra existencia? En el vasto escenario de la reencarnación, cada alma camina un sendero tejido por sus propias decisiones. Cada elección, cada acto, cada palabra pronunciada con rabia o ternura deja una marca vibratoria en el espíritu, y esas marcas no desaparecen con la muerte del cuerpo. Se graban profundamente en la esencia misma del ser. El alma recuerda, aunque la mente no. Y en ese recuerdo silencioso, muchas veces vive la culpa, el remordimiento, la vergüenza o el deseo desesperado de redención. En los estudios de la psicóloga Helen Wambach, quien condujo miles de regresiones a vidas pasadas bajo hipnosis en los años 70, se descubrió un patrón sorprendente. Muchas personas, al ser llevadas a estados regresivos, relataban con intensidad emociones ligadas a decisiones morales. Algunas se veían como guerreros que mataban por deber, pero lloraban al recordar los rostros de los inocentes. Otras se describían como madres que abandonaban a sus hijos por miedo o pobreza, y ese abandono, mesmo siglos después, continuaba pesando como una cadena invisible en su alma. Lo más aterrador de estas historias no es la crueldad sufrida, sino la crueldad cometida. Porque el alma, cuando está despierta, no teme al castigo, sino al daño que causó. Y es allí donde comienza el verdadero tormento. Saber en lo más profundo que hubo decisiones que destruyeron vidas, que hubo palabras que mataron esperanzas, que hubo acciones que desataron un dolor que aún hoy resuena. Imagina a un hombre que desde niño sueña con manos llenas de sangre. No sabe por qué. Nunca fue violento. Pero hay algo en su interior que tiembla al ver una espada, un campo de batalla o incluso una simple discusión. Al pasar por una regresión, se ve como un comandante romano famoso por su crueldad. Ve los ojos de quienes suplicaban por misericordia. Siente el placer con el que impuso su voluntad y el vacío que eso dejó cuando murió solo y olvidado. Esa memoria dormía en su inconsciente, pero sus pesadillas, su ansiedad crónica, eran el eco de un alma atormentada por elecciones pasadas. En la filosofía espírita de Allan Kardec, se nos enseña que el alma, al reencarnar, muchas veces elige pasar por pruebas duras como forma de reparar errores cometidos en vidas anteriores. No es un castigo impuesto, es una elección del propio espíritu que busca restaurar el equilibrio. Así, aquel que destruyó familias puede renacer en un entorno desestructurado. El que abusó de su poder puede vivir una existencia de impotencia. El que fue indiferente al sufrimiento puede ahora sentirlo en carne viva, no como venganza, sino como aprendizaje. Pero esas decisiones, aunque justas, duelen, porque el alma no siempre recuerda el porqué de su destino, solo siente el peso. Y ese peso, muchas veces, se manifiesta en relaciones difíciles, en enfermedades inexplicables, en fracasos repetitivos, en la sensación de no merecer la felicidad. ¿Cuántas veces saboteamos nuestra alegría sin saber por qué? ¿Cuántas veces sentimos que no somos dignos del amor, del éxito, de la paz? Tal vez porque en otro tiempo negamos eso a otros, tal vez porque el alma aún no se ha perdonado. Hay personas que arrastran una tristeza ancestral. No es depresión clínica, no es simple melancolía, es un luto silencioso por lo que perdieron o por lo que hicieron perder. En regresiones espirituales, muchos descubren que ese vacío proviene de decisiones que marcaron otras vidas. Abortos, traiciones, abandonos, asesinatos, pactos de venganza. El alma carga todo eso como un libro abierto. Y aunque la nueva vida le dé otra oportunidad, esas páginas no se borran. Solo pueden ser reescritas, con actos de amor, de humildad, de compasión. La cultura hindú, con su concepto de karma, nos ofrece una visión poderosa. Toda acción genera una reacción. Pero más allá de la idea de castigo, el karma es una ley de equilibrio. Si en una vida sembraste odio, en otra deberás aprender a amar a quienes odiaste. Si engañaste, aprenderás el valor de la verdad.
Si abandonaste, sentirás el vacío del abandono. No para sufrir, sino para comprender, para sentir lo que el otro sintió, para evolucionar. Y en ese proceso, a veces el alma se fractura, porque no está lista para recordar, porque el dolor es demasiado fuerte, y entonces lo reprime. Pero el cuerpo recuerda, el inconsciente se expresa, y la vida, con sus ciclos repetitivos, va mostrando los patrones, las mismas relaciones fallidas, los mismos miedos, los mismos errores, hasta que un día la conciencia despierta y comprende que está pagando el precio de sus propias elecciones, un precio que no siempre se paga con sufrimiento visible. A veces se paga con soledad, con incomprensión, con la sensación de estar fuera de lugar. Hay almas viejas que nacen en entornos donde no encajan porque han elegido aprender lecciones difíciles. Y aunque eso parezca injusto, es parte del proceso de sanación espiritual. No hay crecimiento sin confrontación. No hay redención sin dolor. En las palabras de Yogananda, gran maestro espiritual, nuestras circunstancias actuales son el resultado de nuestras propias acciones pasadas. Somos tanto los jueces como los ejecutores de nuestro destino. Cada elección que hacemos deja una huella, y aunque el cuerpo muera, la huella persiste. El alma, en su viaje eterno, no olvida. Y cuando vuelve a vestir un cuerpo, trae consigo el peso y el aprendizaje de lo vivido. Porque cada elección tiene un precio, y el dolor del pasado no olvidado es el eco de una conciencia que busca incansablemente su redención. Encuentros marcados, almas que vuelven para saldar cuentas. Hay personas que entran en tu vida y desde el primer instante provocan algo profundo. No son extraños, no del todo. Sus ojos te son familiares. Su voz despierta memorias que no entiendes. Su presencia te inquieta o te calma sin razón aparente. Puedes sentir un amor avasallador por alguien que acabas de conocer, o un rechazo visceral que no puedes justificar. ¿Y si estos encuentros no fueran casuales? ¿Y si ya estuvieran escritos en las páginas invisibles del destino, tejidas en Minus Intina, existencias anteriores que aún laten dentro de ti? En la vasta red de la reencarnación, los lazos que unieron a las almas en el pasado suelen reaparecer, transformados en el presente. Según Allan Kardec en El libro de los espíritus, aquellos con quienes compartimos fuertes vínculos, de amor, de odio, de traición o de sacrificio, vuelven a cruzarse en nuestras vidas para reparar, concluir o continuar aquello que quedó pendiente. No se trata de simples coincidencias, son reencuentros marcados por una fuerza espiritual que trasciende el tiempo y la lógica. ¿Nunca te has preguntado por qué algunos amores parecen eternos desde el primer abrazo? ¿O por qué ciertos enemigos parecen haber nacido para enfrentarte, como si su odio fuera anterior a cualquier discusión? Esas emociones desproporcionadas, intensas, fuera de contexto, pueden ser señales de un pasado compartido. Historias inacabadas que ahora vuelven a escribirse bajo nuevas circunstancias, con nuevos cuerpos, pero con las mismas almas sedientas de cierre o redención. En la terapia de vidas pasadas, casos documentados por expertos como Brian Weiss o José Luis Cabuli revelan patrones conmovedores. Un paciente relata su inexplicable temor a su padre actual. Bajo regresión, descubre que en otra vida, ese mismo espíritu fue su verdugo. Otro paciente siente un amor profundo por una amiga a la que apenas conoce. Y en regresión, recuerda haber sido su esposo durante una vida corta pero intensa en el siglo XVIII. Las emociones no mienten, y el alma, aunque encarnada en otra forma, reconoce lo que la razón no puede explicar. Estos encuentros tienen propósitos espirituales. Algunos están destinados a la reconciliación. Imagina a dos almas que se hicieron daño en el pasado. Uno traicionó, otro fue traicionado. En la vida actual, pueden renacer como madre e hijo, amigos inseparables, o incluso como pareja, para reconstruir la confianza rota, aprender el perdón y reequilibrar la energía que quedó distorsionada. Pero el camino no es fácil. Muchas veces, las heridas aún laten y provocan conflictos inexplicables, choques de temperamentos, rupturas dolorosas.
El alma recuerda, pero aún no ha sanado. Otros encuentros son pruebas kármicas, almas que hicieron pactos antes de encarnar, comprometiéndose a ayudarse mutuamente en su evolución, aun si eso significaba ser antagonistas. Un jefe autoritario, que oprime sin piedad, una pareja que despierta celos incontrolables, un hijo que rechaza el amor de sus padres. Todos pueden ser reflejos de dinámicas no resueltas del pasado. En la visión budista, esto forma parte del karma compartido, donde no solo cosechamos lo que sembramos individualmente, sino también lo que tejimos en relación con los demás. ¿Y qué decir de los amores imposibles? Aquellos que, aunque intensos, están condenados a la distancia, al dolor, a la imposibilidad. Según la espiritualidad oriental, muchos de estos vínculos surgen de promesas hechas en otras vidas, juramentos de amor eterno, pactos de fidelidad que trascendieron la muerte. Pero en esta encarnación, esas almas están destinadas a aprender el desapego, a experimentar el amor sin posesión, y eso duele profundamente, porque el alma recuerda la unión, pero no siempre puede vivirla de nuevo. Incluso las relaciones tóxicas, destructivas, pueden tener raíces kármicas. Una víctima que regresa para enfrentarse a su agresor, ahora bajo otro vínculo, no como castigo, sino como oportunidad de liberación. La espiritualidad nos enseña que nadie entra en nuestra vida por error. Cada encuentro tiene un propósito, algunos para amar, otros para enseñar y muchos para sanar. Aunque la sanación implique dolor, separación y lágrimas que la razón no comprende. Los espíritus guías, en planos superiores, participan activamente en la organización de estos encuentros. Antes de nacer, en el plano espiritual, nuestra alma visualiza su misión, sus pruebas, y acepta reencontrarse con ciertos espíritus para evolucionar. Hay acuerdos previos. Nos encontraremos de nuevo, aunque no nos reconozcamos, y esta vez haremos las cosas bien. Pero al encarnar olvidamos, y lo que era amor se convierte en desafío. Lo que era culpa se transforma en atracción. Lo que era odio se disfraza de indiferencia. Solo la evolución espiritual nos permite ver más allá de la superficie. Un caso narrado por el médium Divaldo Franco cuenta cómo un joven, desde niño, sentía un profundo odio hacia su abuelo, sin causa aparente. Años más tarde, en una reunión espiritual, descubrió que ese abuelo fue su enemigo mortal en una guerra pasada. Uno asesinó al otro con crueldad. En esta vida, sus espíritus se reencontraron en el seno familiar, no para continuar la venganza, sino para aprender la convivencia, el respeto y el amor incondicional. El camino fue difícil, lleno de conflictos, pero al final el perdón fue posible, y con él la liberación de ambos, porque al final eso es lo que los encuentros marcados nos ofrecen, la oportunidad de liberarnos, de romper ciclos, de no repetir los mismos errores. Pero para eso es necesario despertar, salir del automatismo de las emociones y preguntar, ¿por qué esta persona me afecta tanto? ¿Qué hay detrás de este vínculo? ¿Qué le debo o qué me debe? Y más allá de la deuda, ¿qué podemos construir ahora desde la conciencia y el amor? Las almas no se olvidan, se buscan, se atraen, se enfrentan, se reconocen, porque entre ellas existen hilos invisibles, tejidos con las fibras del tiempo y la eternidad. Cada rostro que te conmueve, cada mirada que te perturba, cada presencia que te transforma, puede ser el eco de un encuentro marcado hace siglos. Un capítulo pendiente que el universo, sabio e implacable, ha decidido continuar escribiendo contigo. Recordar es peligroso. ¿Por qué no recordamos? Imagina por un instante que pudieras recordar todas tus vidas pasadas, cada lágrima derramada, cada traición cometida, cada amor perdido, cada muerte que causaste o sufriste. Ahora imagina cargar con ese peso en tu mente actual, reviviendo culpas que no entiendes, odios que no sabes de dónde vienen, miedos que nacen de heridas que tu cuerpo jamás ha vivido. Pero tu alma sí. Recordar puede parecer un don,
pero en muchos casos es un peligro, un abismo que la mayoría de nosotros no está preparado para encarar. La espiritualidad nos enseña que el olvido del pasado no es una falla, sino una protección. En la obra El libro de los espíritus, Allan Kardec explica que olvidar las vidas anteriores es parte del plan divino para permitirnos recomenzar. La memoria espiritual no se borra, solo se silencia. El alma recuerda, pero la conciencia terrenal está velada por un manto de olvido misericordioso. Porque si supiéramos de inmediato quién nos traicionó, quién nos asesinó o a quién nosotros herimos, ¿cómo podríamos convivir con esas personas hoy, tal vez como familiares, parejas o hijos? Recordar sin preparación es como abrir una herida aún infectada. El dolor podría paralizarte, confundir tus decisiones, entorpecer tu aprendizado. El perdón, esa virtud elevada que muchos buscan alcanzar, se torna imposible cuando el odio está vivo y presente. Por eso el olvido parcial es un acto de misericordia divina. Es una anestesia espiritual para que podamos operar nuestras culpas, nuestras deudas, sin el sufrimiento inmediato que traería la total lucidez de lo que fuimos. Y sin embargo, el alma da señales, a veces en sueños perturbadores que nos muestran lugares que nunca visitamos, rostros que nunca vimos, pero que despiertan emociones viscerales. Otras veces en talentos innatos, como la facilidad para tocar un instrumento sin haberlo aprendido. Son pequeños deslizamientos de la memoria espiritual, grietas en el velo que cubre nuestro pasado. Pero el universo es sabio. Solo permite que estas memorias emerjan cuando estamos listos, cuando nuestra madurez emocional y espiritual puede sostenerlas sin caer en el abismo del desequilibrio. El doctor Brian Weiss, psiquiatra y autor de Muchas vidas, muchos maestros, relata cómo pacientes suyos accedieron espontáneamente a recuerdos de vidas anteriores durante sesiones de hipnosis. Algunos descubrieron que sus traumas actuales tenían raíz en experiencias dolorosas de otras encarnaciones. Pero el acceso a esos recuerdos no vino como una maldición, sino como una liberación, porque estaban preparados, porque a través del dolor buscaron comprensión. Pero no todos están listos para ese paso. Abrir esa puerta sin guía puede ser devastador. En los textos budistas, el velo del olvido también es visto como una herramienta de evolución. En la rueda del samsara, el ciclo interminable de nacimientos y muertes, cada nueva vida es una oportunidad para purificar el karma. Recordar todo lo que hicimos sería cargar una mochila de culpas que nos impediría avanzar. El olvido nos da la posibilidad de actuar con libertad, de elegir sin las cadenas del remordimiento. Pero no significa impunidad. El karma actúa silenciosamente, atrayendo hacia nosotros las consecuencias de nuestras acciones pasadas, incluso si no las recordamos. El peligro de recordar también se manifiesta en la fascinación por el poder. Algunas personas, al acceder a fragmentos del pasado, descubren que fueron reyes, guerreros, sacerdotes o magos, y en lugar de usar esa información para crecer espiritualmente, se envuelven en la soberbia, en la ilusión de superioridad, en la vanidad de haber sido alguien importante. Pero cada vida, por grandiosa que haya sido, estuvo marcada por errores, por sombras, por pruebas que tal vez no se superaron. Nadie reencarna en la tierra si ya ha alcanzado la perfección. Recordar mal puede alimentar el ego y apagar el alma. También hay quienes recuerdan a través del dolor físico, dolores crónicos sin causa médica, marcas en el cuerpo, cicatrices de origen desconocido. En algunos casos, estos pueden ser ecos de muertes traumáticas del pasado. Un hombre con asfixia nocturna que recuerda haber sido ahorcado. Una mujer con dolores en la espalda baja que revive, en regresión, haber sido apuñalada en esa zona siglos atrás. El cuerpo puede no recordar conscientemente, pero la energía del trauma queda grabada, y si no es sanada, se manifiesta una y otra vez. Entonces, ¿por qué no recordamos? Porque el alma necesita tiempo. Porque cada vida es como una escena dentro de una gran obra teatral. Entender el todo
solo es posible al final. Recordar sería como leer el último capítulo de una novela sin haber comprendido los anteriores. Perderíamos la oportunidad de vivir el ahora con plena entrega, de construir sin prejuicios, de amar sin sospechas, de aprender sin miedo. Pero no estamos completamente solos en este proceso. El mundo espiritual, nuestros guías, protectores y mentores invisibles, trabaja incansablemente para que cada experiencia en esta vida nos conduzca hacia la evolución. Ellos conocen nuestras vidas anteriores. Ellos saben quiénes fuimos, qué hicimos, qué debemos aprender. Y con infinita paciencia nos inspiran a través de intuiciones, coincidencias significativas y encuentros que parecen accidentales, pero que son profundamente intencionados. Recordar puede ser un privilegio, sí, pero solo si viene acompañado de humildad, de madurez espiritual y de una disposición sincera para reparar el daño, para perdonar, para crecer. Por eso, el olvido temporal no es una maldición, es una pausa, una protección, un acto de amor del universo hacia nosotros mismos, porque hay verdades que aún no estamos preparados para escuchar. Hay nombres que, si recordáramos, nos harían temblar. Hay rostros que, al reconocerse, abrirían heridas que aún no hemos cicatrizado. Por eso el velo permanece, y solo cae cuando el alma, en su silencio, en su sombra, en su luz, demuestra que está lista para ver lo que, hasta entonces, el corazón no habría soportado. Tienes el valor de saber quién fuiste. Imagina que un día, sin esperarlo, despiertas en medio de la noche. El silencio es absoluto, pero tu corazón late como si acabara de ver algo que tu mente aún no entiende. Hay un nombre extraño en tu pensamiento, un olor antiguo en el aire, una sensación de haber vivido algo que no está en esta vida. Y entonces lo sientes, algo dentro de ti llama desde muy lejos, desde muy atrás. No sabes por qué, pero hay una presencia, una parte de ti que ha estado dormida, y ahora comienza a abrir los ojos. Muchos quieren saber quién fueron en sus vidas pasadas, algunos por curiosidad, otros por deseo de grandeza, otros aún por angustia existencial, pero pocos se detienen a pensar en la verdadera pregunta. Tienes el valor de descubrirlo, porque no se trata solo de encontrar un nombre, en un pergamino o una historia escondida en el tiempo. Se trata de enfrentar una parte de ti mismo que quizás habías enterrado por miedo, por culpa o por dolor. ¿Qué harías si supieras que, en otra vida, causaste la ruina de una familia? ¿Que abandonaste un hijo? ¿Que destruiste vidas por ambición? ¿Que tomaste una decisión que condenó a un pueblo entero? ¿Podrías soportar mirar ese espejo y ver ese reflejo sin romperte por dentro? El alma no olvida, solo espera el momento de redimirse. Y a veces, lo que pedimos como verdad puede ser demasiado crudo para nuestra mente presente. Hay historias documentadas de personas que accedieron a memorias pasadas y jamás fueron las mismas. Una mujer en la India, bajo regresión, recordó haber sido una niña pobre asesinada durante la colonización británica. Desde entonces, no podía ver uniformes militares sin entrar en pánico. Un joven en México, tras una serie de sueños repetitivos, descubrió que había sido un verdugo en la Inquisición. Su depresión, inexplicable hasta entonces, tomó sentido. Pero al encontrar esa verdad, también vino la responsabilidad de sanar, de transformar, de pedir perdón a través de sus acciones actuales. Los sabios del Tíbet enseñan que recordar vidas pasadas es como abrir una puerta a una montaña congelada. Si no estás abrigado, el frío puede matarte, y ese abrigo es la preparación emocional, la humildad y la disposición al cambio, porque no hay retorno una vez que ves, no hay olvido posible después del reconocimiento. Aquello que has recordado te persigue, no con intención de castigarte, sino de empujarte a evolucionar. Pero la evolución no es cómoda, es una demolición interna. Y si, al descubrir quién fuiste, también descubres a quién heriste, y si te das cuenta de que esa persona que hoy te ama es la misma que suplicó por tu compasión en otro tiempo, y tú le diste la espalda,
Y si ese hijo rebelde, esa madre ausente, ese jefe cruel, no son más que actores de una obra cósmica escrita por el karma para saldar antiguas cuentas. La verdad no llega en paz, llega con sacudidas, porque no busca consolarte sino despertarte. Y no se trata solo del mal que hiciste, también del bien. Hay almas que fueron curanderos, sabios, artistas, mártires, pero incluso eso puede ser un peso. Saber que una vez tuviste poder y lo perdiste, que una vez fuiste amado y hoy vives en soledad, que una vez fuiste libre y hoy estás atrapado por tus miedos. La comparación duele, el recuerdo incomoda. La grandeza del pasado puede humillar al ego del presente. En los registros akáshicos, que según diversas corrientes esotéricas contienen toda la información de nuestras existencias, cada alma tiene inscrita su historia completa, pero no se puede acceder a ellos sin una vibración compatible. Es decir, solo quienes están preparados espiritualmente pueden abrir esa biblioteca cósmica sin enloquecer, porque allí está todo. No solo lo que hiciste, sino lo que pensaste, lo que sentiste, lo que callaste. Y mirar eso de frente es como contemplar tu propio juicio, sin defensas, sin máscaras. Incluso en las tradiciones africanas y en algunas líneas del espiritismo afrobrasileño, como el candomblé y la umbanda, se cree que ciertas personas traen marca de otras vidas y que solo los orishás o guías espirituales pueden revelar cuando llega el momento fragmentos de esas existencias, pero siempre como parte de un proceso de cura, nunca por vanidad, porque saber por saber es peligroso. El conocimiento sin propósito destruye. El conocimiento con propósito transforma. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿quién fui en mi vida? ¿Esa pasada? La verdadera pregunta debería ser, ¿estoy preparado para enfrentar lo que descubriré? Porque quizás no fuiste lo que imaginas. Tal vez no fuiste un guerrero valiente, ni un sacerdote iluminado, ni una princesa venerada. Tal vez fuiste invisible, pequeño, temido, cruel. O quizás fuiste alguien justo, pero que falló cuando más importaba. Y esa herida es la que hoy llevas, sin saber de dónde viene. El alma humana es un campo de batalla. Cada vida, una oportunidad para reparar lo que se quebró, para sembrar donde antes se quemó. Y el recuerdo, aunque poderoso, no siempre es la herramienta que necesitas. A veces, el silencio es más sabio que 1000 palabras, porque hay cosas que solo pueden ser entendidas cuando se viven de nuevo, desde otra perspectiva, desde otro cuerpo, con otro corazón. Entonces te repito, no se trata de querer saber, se trata de merecer saber y de tener el coraje suficiente para mirar ese espejo oscuro donde el pasado aún respira, esperando el momento de ser reconciliado. ¿Tienes ese coraje? ¿O preferirás cerrar los ojos una vez más, fingiendo que no escuchas la voz que te llama desde el otro lado del tiempo?